Reporte especial este domingo se produce desde la frontera. Hoy les muestro qué tan cierto es que hay bandas armadas cruzando desde Haití para tomar combustible en República Dominicana, de que hay convivencia de las bandas armadas con los militares dominicanos y si es cierto que hay una crisis violenta en la frontera de Haití y República Dominicana. Aquí me ha esperado gentilmente el general Cabrera, que es el director del CESFRON. Con él vamos a hacer un recorrido por algunos puntos fronterizos y vamos a ver qué es cierto y qué no lo es de todo lo que se ha contado durante esta semana respecto de la crisis que se vive en la frontera dominico-haitiana. General, gracias por haberme esperado. ¿Qué vamos a hacer hoy usted y yo? Bueno, primeramente vamos a ir a Carrizal, donde se encuentra la puerta binacional. Luego vamos a ver el desenvolvimiento de las estaciones de combustibles allá. Ok, así que adelante, por favor. ¿Cuál no vamos nosotros? Adelante. Él quiere que nosotros vayamos atrás, de este lado. El CESFRON ha puesto la puerta nueva en Dajabón, La Piña, y el viernes próximo colocamos la de Imaní. ¿Y la de Pedernales? ¿Cuándo la ponen? La de Pedernales no estamos pensando colocarla hasta que se coloque el muro de Gavión, porque cuando el río viene, se lleva todo. Entonces lo único que lo contiene es ese muro de Gavión. Hasta tanto nosotros no consideramos pertinente colocar nada ahí. Eso no va a cambiar, no sé. Haití parece no va a ninguna parte. Yo estoy haitiano, pero yo tengo miedo para irme para allá. Pandillas gobernando, conflictos armados, control del territorio, violencia, tráfico de armas y los secuestros a la orden del día son la realidad de Haití, una nación que hace 4 meses fue escenario del magnicidio de Jovenel Moïse, lo que ha empeorado su situación, poniendo a todo el que vive entre o ronde ese país en una situación particularmente difícil. Había bandas criminales que hacen secuestro, que hacen de todo. Ahora se ha vuelto peor. Ni el primer ministro puede decir que está en seguridad. Ahora mismo la cosa está peor, más peor que nunca. Quiero evitar el inmediatismo, porque inclusive en el discurso de la hora, de gente muy sensata, hay la impresión de que con una varita mágica, en este caso de una bruja, se ha descompuesta la situación haitiana. Eso es un proceso larguísimo. Señores, miren, yo no pretendo ser, ni es mi interés, una especie de oráculo nefasto, como el de las tragedias griegas. Y hace 25 años, yo estoy hablando con documentos, hace 25 años, yo estaba de agregado militar en Washington. Hace 25 años. Y entonces salió un libro mío que se llamaba Seguridad, Defensa y Democracia, donde yo le dedico un capítulo a la situación haitiana y a la situación fronteriza.
Entonces, si tú lees eso, te vas a dar cuenta de lo que está pasando ahora, es lo que está pronosticado ahí, porque se venía venir. Uno de los hechos más recientes y que ha visibilizado el poder de las bandas armadas en Haití tuvo lugar esta semana, cuando el líder del G9, Fami Alié Jimmy Cheressier, alias Barbecue, pidió la dimisión del primer ministro Ariel Henry y amenazó con desalojarlo del poder a costa de sangre. Recuerde el nombre, G9, porque más adelante les diremos quiénes son. El líder del conglomerado de las bandas demandó la renuncia inmediata de Ariel Henry, de quien dijo sospecha que participó en el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. Este hecho es bastante preocupante, porque Barbecue es el jefe de la Federación de Bandas. El Estado haitiano desapareció. Olvidemos que hay un Estado en Haití, hay un grupo de personas que manejan ciertos fondos internacionales, que pueden cobrar algunos impuestos, pero el Estado como tal desapareció. No hay policía, ahora mismo no hay policía, no hay control del espacio marítimo, no hay control del espacio aéreo, no hay control del espacio terrestre, no hay justicia, no hay gasolina porque la controla Barbecue, tiene el control de los suministros de gasolina y tiene 2 semanas paralizando ese país. En ese país los que están muertos en la morgue se están pudriendo, los productos de los supermercados se están dañando, no hay escuelas, los hospitales están cerrando. Barbecue aseguró que hasta que el primer ministro no dimita del cargo no permitirá la distribución de combustible, la falta del carburante que está afectando el funcionamiento de empresas, instituciones públicas y hospitales, ya que en su mayoría usan generadores eléctricos alimentados por derivados de petróleo. El desabastecimiento ha ido en aumento en las últimas semanas debido a los ataques a los transportistas. Ha llegado a un momento crítico en los últimos días por el bloqueo de las calles que conducen a los depósitos de carburantes ubicados en la zona portuaria de la capital. Por supuesto, el bloqueo lo mantiene el G9 y Barbecue. Barbecue es un jefe de banda, es un conocido criminal, tiene una cantidad inmensa de asesinatos ya bien reconocido. Está dedicado a la industria de los secuestros, de la extorsión. A la industria, sí. La industria. Es una industria. Públicamente. Públicamente, sí. O sea que Barbecue es un criminal, declarado y conocido. Sí, es un jefe de banda, ¿no? Es decir, porque pero tiene control del territorio. Moïse le dio poder a las bandas para querer controlar los barrios. Sí. Le dio dinero, inclusive puso una parte de la policía al servicio de las bandas, sí. Puso la justicia, el Ministerio del Interior al servicio de las bandas y se creó un Estado. Y de alguna manera se armaron. Granuja. Se armaron con armas de guerra, que con también armas de guerra, armas modernas. Algunos dicen que fue con permiso del gobierno del presidente Moïse. Así es decir, con armas de guerra, con sniper, con todo tipo de armas modernas, todas automáticas. Debido al ambiente hostil que se vive en Haití, cualquier persona es una víctima potencial de secuestro y los dominicanos lamentablemente no están exentos de esa situación. Nosotros ya el próximo miércoles hay un compañero nuestro, un camionero dominicano, que va a cumplir 3 semanas secuestrados en Haití, el próximo miércoles. Pero también el próximo miércoles, parece que esa banda decidió actuar solo los miércoles. El próximo miércoles van a cumplir 1 semana que también tenemos 2 camioneros nuestros secuestrados en Haití. Lo preocupante es que nosotros siempre hemos dicho el tipo de carga con el que esos camioneros están secuestrados. Es decir, ahí se demuestra la selva que nosotros tenemos como vecinos, como es el país haitiano. Porque, ¿cómo se explica que un camión esté secuestrado, que lo que lleva como carga es un tanque de almacenamiento de combustible de 10.000 galones? Hoy hace exactamente un mes, medios nacionales reseñaron que 3 camioneros dominicanos fueron secuestrados por bandas armadas haitianas que operan en la comunidad de Fort Parisien de Haití, cerca de la frontera. Fueron tomados como rehenes Luis Díaz, Eddie Medina y Joel Pineda, y uno de sus compañeros que pudo escabullirse contó lo que pasó. Yo iba atrás del señor Joel Pineda, que es el que está allá agarrado, secuestrado allá en Haití. Eran como las 5:30 de la tarde cuando nos agarraron. Yo me quería atrás en el camión, yo hice el intento de devolverme, pero no pude devolverme. El camión se quedó patinando, por eso gracias a Dios yo estoy aquí. Buscan a Luis Bulla, que es el que está allá secuestrado también, un camión rojo, un Colombia.
Y de ahí yo duré como hasta las 2, eran las 6, iban a ser las 7 de la noche, ahí yo esperando, el hermano mío llegó. Después yo fui a buscar una patrulla de la policía, me dieron auxilio. Y de ahí yo logré escaparme para acá con el hermano mío. Llamamos al presidente de FENATRADO y senador de la República, Ricardo de los Santos, quien dijo que los servicios de inteligencia están trabajando en el secuestro. Hay 2 de ellos que son miembros de FENATRADO, aún no sabemos nada. Hubo comunicación en principio con parte de la familia, pero en este momento la verdad que seguimos en suspenso, seguimos con la inquietud y no sabemos nada en lo absoluto. Se recuerda que el pasado 22 de septiembre grupos armados haitianos secuestraron a otro camionero y habrían exigido la suma de $200,000 para su liberación. A estos también se suman los secuestros de 2 cineastas y 4 patanistas dominicanos. Los pandilleros escogen sus víctimas al azar, sin ningún patrón específico, o al menos esa es la percepción que se ha ido consolidando. A esto se suma un grupo de 17 misioneros estadounidenses y canadienses, algunos de ellos niños menores de edad que cayeron en manos de secuestradores desde el pasado 17 de octubre. Se hicieron barricadas para desviar la ruta y poder interceptarlos. Automáticamente las autoridades se pusieron en contacto con nosotros, las norteamericanas. Se amplió un riguroso operativo en la frontera, porque el territorio donde sucedió esto, que es Leclerc de Bouquet, es un territorio que es cerca del trayecto del camino a la frontera dominicana. O sea, usted está entendiendo, aquí al lado de nosotros hay una banda de unos tigres armados hasta los dientes, que ni los ejércitos ni la policía, nadie le entra allá, que están controlando el territorio, y que eso es normal. Todos los camioneros dominicanos, pregúntele, incluso esa misma banda secuestró a unos camioneros dominicanos y no pasa nada. Los misioneros y sus familias son miembros de la organización cristiana Aid Ministry. Estos fueron secuestrados por un grupo criminal 400 mauoso que pide un rescate de $17 millones, uno por cada víctima. El grupo está conformado por 6 hombres y 6 mujeres y 5 niños que tienen edades comprendidas entre los 8 meses y los 15 años de edad. Somos tan mal agresivos que somos algunos nosotros, perros que somos nosotros, a la franca. Yo con hambre, ¿verdad? Usted me está dando comida. Me echaré areco, ¿verdad? ¿Cómo vas con cuchillo para matarte? Tras el secuestro, dimitió el director general de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles, quien pasó a ser sustituido por el comisario Franz Elbe, según anunció el primer ministro Ariel Henry. Hasta el momento no se tiene información del paradero de los raptados, pero el pasado 22 de octubre, el líder del grupo criminal 400 mauoso publicó un video donde amenaza con asesinar a los rehenes de no recibir el pago por su liberación. C'est jeudi, mercredi. Journée qui pas jamais fin payer dette les deux. Mais c'est vrai, c'est qu'elle a. Là, fini filmer tout ma room. Ariel Henry. Léon Charles. Et comment nom bataille l'autre encore? Joseph. Mais c'est pas bien le jeudi, mercredi. Joue pas jamais fin payer dette les deux. Moi-même, là, moi, ce jour, on plein de gars qui est, ma père frappé. Monsieur Nox, ça va faire me crier de l'eau. Habillé, monsieur. Environ 6 soldats au bel bacacazon l'armée. Cholzin fait me crier, Laurent Charles fait me crier. Monsieur, moi-même, là, je crier de l'eau. Là, je crier de l'eau, moi, je fais non crier sang. On l'a boulé. Depuis samedi, c'est en bas, je ne vois pas ça. Je suis plutôt tiré. Estamos trabajando de manera cercana con el FBI, quien lidera en este tipo de eventos, en constante comunicación con la Policía Nacional Haitiana, la iglesia a la que pertenecen los misioneros, así como el gobierno de Haití. El 27 de octubre, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, aseguró que Washington habría desplegado un número significativo de medios y especialistas para la liberación de los misioneros. Al otro día, la policía de Haití informó que los rehenes estaban con
vida y que las negociaciones con los secuestradores estaban en proceso. Envía una advertencia al gobierno para que no entre en la lógica de negociar con estos bandidos que hacen la ley del país. Entre enero y el 16 de octubre del año en curso han sido secuestradas en Haití al menos 782 personas. Según las últimas estimaciones de la Organización de Puerto Príncipe, Centro de Análisis e Investigación para los Derechos Humanos, de estos al menos 53 eran extranjeros. Muy nerviosa porque la gente no puede salir al mercado, no pueden salir a hacer sus necesidades, no pueden salir hacia sus trabajos porque tienen temor que los secuestran también. El secuestro resurgió a finales de 2019 en Haití y desde entonces ha ido en aumento, convirtiéndose en una lucrativa fuente de financiación de las pandillas y acoplándose a la vida cotidiana de los haitianos junto con los apagones, la escasez de combustibles, la basura en las calles, los robos y los ataques armados. Tanto así que poco a poco ha dejado de ser noticia. La diferencia con el secuestro es que no hay que salir a la calle para correr peligro. Cuando escuchamos que hay un secuestro, el efecto del secuestro sabemos que no va a ser bueno para los conductores, los mototaxistas. La gente no sale a la calle, no podemos encontrar gente para transportar. Cada vez son más los casos de personas secuestradas en sus propias casas, en su dormitorio e incluso en las iglesias. El 2 de abril del año en curso fueron secuestrados al menos 4 cristianos adventistas mientras ofrecían un culto en directo a través de Facebook. Alrededor de las 9 de la noche, 3 hombres fuertemente armados irrumpieron en la habitación, apuntaron sus armas y secuestraron a las 4 personas. La Organización de Derechos Humanos haitiana Defensor Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en el 2020, una cifra desproporcionada para un país del tamaño de Haití, comparable con estimados de secuestros en México, 1.387 según la ONG Alto al Secuestro en el mismo periodo, a pesar de tener solo una décima parte de su población. En todos los países la seguridad es el primer bien común. Significa que cuando estás en un país sin seguridad, una banda te fuerza a desplazarte, te secuestra, violan a tus hijos. Cuando no puedes comer, eso también es inseguridad. Vivimos en la inseguridad en todos los ámbitos. Inseguridad financiera, económica, alimentaria. Nos ponen en una posición de normalización de la inseguridad. No podemos continuar en una situación así. Pero los secuestros no son los únicos delitos que se han vuelto comunes en Haití, ya que en los últimos meses se han multiplicado los asesinatos, los robos y las desapariciones. Esta última se convirtió en una ola que plagó las redes sociales de avisos de búsqueda. Un niño salió de su casa y los padres no tuvieron noticias durante 3 días. Un adulto salió y nunca regresó. Se han encontrado algunos sanos y salvos en su mayoría. Para explicar su desaparición, cada uno tiene su propia historia y ningún hilo común parece unirlos. Pero otros simplemente fueron encontrados muertos, como el caso de Chimene Hippolyte, cuyo cuerpo se encontró calcinado tras varios días de desaparición. Falta autoridad que se entra en esa banda para controlarlo, porque donde hay autoridad se acaba. Los enfrentamientos entre bandas por el control de territorios haitianos causaron el desplazamiento de cerca de 19.000 personas en Puerto Príncipe a comienzos de junio. Ocasionaron cortes de carreteras y dificultades en el suministro de bienes hacia algunas regiones del país. El Estado haitiano, señores, ha desaparecido. No existe. No hay servicios, no hay educación, no hay salud, no hay ningún tipo de provisión de seguridad. La policía haitiana cuenta con cerca de 15.000 agentes en sus filas, una cifra insuficiente para garantizar la seguridad del país, según señala un reciente informe de la ONU, que aconseja al país haitiano a llegar a un número mínimo de 25.000 agentes, otro de los puntos que permite que las bandas armadas siembren el terror en el país caribeño. Esta es la frontera, un lugar donde aparentemente reina una tensa calma. Los dominicanos y el territorio dominicano
lleno de miembros del ejército y del CESFRONT, todos atentos y entrenados para estar listos ante cualquier eventualidad que ocurra tras esta llamada crisis haitiana. Sin embargo, en este momento la frontera está tranquila. Lo que ustedes ven a mis espaldas es justamente Haití. Estamos en la zona de Carrizal y aquí aparentemente la cosa es tranquila. Sin embargo, al caer la noche todo el mundo está en sus casas, como si se tratara de Transilvania. Esto es así porque Haití tiene el azote de 77 bandas armadas, según la Comisión Nacional del Desarme, de la Protección y de la Reinserción de Delincuentes. Estas son bandas que están fuertemente armadas, tienen protección política y además tienen un amplio cargo de financiamiento, que algunos dicen que viene justamente desde el poder e incluso aluden a ciertos elementos de la Comisión o de gobiernos internacionales. Dentro de ese mundo de bandas armadas hay una familia que se llama el G9. Es este grupo criminal que mantiene en zozobra a Puerto Príncipe junto con las demás bandas, que controla el abastecimiento de alimentos, de medicinas y que ahora ha decidido, según dicen informes oficiales, no permitir que el pueblo ni los comercios se abastezcan de gasolina. Y esto pone una presión especial a la situación de crisis social y económica que ya vive Haití. Según lo que dice el líder de esta banda armada, que es el señor Cherisiers, alias Barbecue, Haití tiene que resurgir de una manera. Incluso menciona a Ruanda como un buen elemento de referencia para que ustedes puedan comprender qué es lo que se piensa hacer con Haití. Hoy en Reporte Especial hablamos de la crisis haitiana, pero en este momento quiero que ustedes vean lo que hemos recopilado para ustedes aquí en la frontera sobre las bandas que azotan la tranquilidad de Haití. Creo que hay que poner en contexto el problema de las pandillas, en primer lugar recordando que han sido construidas, han tomado fuerza a partir de prácticas políticas que se remontan a los años 80 y que involucran no solamente a los actuales gobernantes y a los ex parlamentarios, sino también a elementos del sector privado. Ha sido una manera de manejar la política en este país. Al ver las imágenes y el caos que impera en Haití, uno solo se pregunta, ¿cómo es que las pandillas en ese país han llegado a tener tanto poder? Y a pesar de que los actos que estas bandas presuntamente han cometido, la respuesta a esa pregunta causa mucho más horror. Y es que los políticos, funcionarios y una clase élite han sido quienes han dotado de esa autoridad a quienes ahora pseudo gobiernan Haití. Cuando los vi por primera vez pensé que me estaban dando seguridad, pero luego me di cuenta de que estaban disparando a la población. Los hombres llevaban uniformes de policía, pero llevaban pasamontañas y armas, machetes y picas. Mataron a 71 personas, destruyeron más de 400 casas, violaron a 7 mujeres. Fue una espantosa masacre ocurrida en el ataque de la Saline en noviembre de 2018. Es considerado como el peor incidente de ese tipo perpetrado en Haití en décadas. Era algo más que la consecuencia de la disputa de bandas rivales por sus territorios. Fue organizada por altos funcionarios haitianos que les facilitaron armas y vehículos a los pandilleros para cargar a los habitantes de una zona pobre que protestaban contra la corrupción del gobierno, según anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el año pasado. Las autoridades no han dicho nada, ni siquiera condenaron el asesinato, ni siquiera condenaron la masacre de estas personas. De acuerdo con el informe, mientras se desempeñaba como oficial de la Policía Nacional de Haití, Jimmy Cherisier, alias Barbecue, planeó y participó en el ataque de la Saline de 2018. Cherisier es ahora uno de los líderes de las pandillas más influyentes y lidera una alianza de 9 pandillas haitianas conocidas como la Alianza G9. Entre 2018 y 2019, Cherisier dirigió varios ataques que cobraron la vida de decenas de haitianos.
Hoy en día no hay ninguna autoridad en el país. Por ejemplo, un policía es como si fuera un dios. Por ejemplo, yo he escuchado comentarios donde un policía sale con un oficial, de pronto un ministro, y el policía, para darle seguridad a este ministro, el ministro le debe algo adicional al pago que recibe este policía. Ahí empieza el problema de institucionalidad. Y lo otro también, las pandillas tienen mejores condiciones que las mismas fuerzas públicas. Es algo que tenemos que atacar. Conforme el documento, otro funcionario que participó en la masacre de la Saline fue Fednel Moncherí, quien era el director general del Ministerio de Interior y Autoridades Locales. Este presuntamente suministró armas y vehículos estatales a miembros de bandas armadas que perpetraron el ataque. En esta lista también figura, según el documento, Joseph Pierre Richard Duplat, quien fue delegado departamental de Jovenel Moïse en la época de la Saline. Es señalado como el arquitecto intelectual y quien proporcionó armas de fuego y uniformes de la Policía Nacional de Haití a los pandilleros armados que participaron en los asesinatos. Cherisier, Moncherí y Duplat están designados de conformidad con la EO Global Magnitsky por ser personas extranjeras responsables o cómplices de haber participado directa o indirectamente en abusos graves de derechos humanos. La seguridad nacional está siempre en entredicho porque estamos hablando de que es un Estado que ha colapsado, o sea, no hay realmente un interlocutor. Barbecue es un personaje que ha estado ahora, y se le vio en ese último, en el discurso de hoy, que es la carta abierta a la opinión nacional e internacional. En este discurso de hoy da la impresión de un hombre que usa, o sea, ese discurso no es de él, lo escribió un intelectual que está detrás de él, porque no es verdad que este antiguo policía va a escribir ese tipo de discursos. Es un discurso además con un lenguaje jurídico, consciente, considerando, es decir, ese es el lenguaje que se usa normalmente. Un lenguaje técnico. Desde entonces, los pandilleros haitianos se han vuelto tan fuertes que gobiernan algunas regiones del país, y aunque hay más de 77 pandillas, hay una que sobresale entre todas. Es la alianza de 9 de las principales bandas de la capital, fundada en junio del año pasado. La federación, conocida como G9 Familia y Aliados, es la que dirige Jimmy Ceresier, alias Barbecue, de 44 años, un ex policía que fue retirado de esa institución en diciembre de 2018 bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos. Aún con una orden de arresto vigente, la influencia de Ceresier creció durante el 2020. Mientras sus vecinos lo ven como un líder social, en otros lugares de Puerto Príncipe es temido como el mayor jefe pandillero. Jimmy Cerisier, que es un criminal patentado y que no hace falta presentarlo como uno de los peores obstáculos hoy en día para que haya algo de seguridad en el país, es el primero que dice que dimita el gobierno y nosotros nos vamos a casa, cuando son responsables por la mayoría de los secuestros, del bloqueo de calles y de la imposibilidad de abastecer el país en combustible, porque están bloqueando las salidas principales desde la capital hasta el resto del país. O sea, hay un lenguaje, un discurso, y después está la realidad, que es muy diferente. Nacido en 1977, Ceresier, o Barbecue, es el más pequeño de 8 hermanos, quienes perdieron a su padre cuando éste tenía 5. Barbecue afirma que lo llaman así porque de pequeño acompañaba a su madre en las calles a vender pollo frito. Sin embargo, se rumora en la ciudad que es por quemar los cuerpos de algunas de sus víctimas. Ayer a las 5 de la tarde, Barbecue entra en el barrio acompañado de su grupo de pandillas y G9, ponen fuego y tiran con armas de fuego, lanzan gases lacrimógenos, queman hogares de la gente y roban. Según la Fundación Jecler, la G9 se creó para asegurar la victoria del partido haitiano Tecalé, al que pertenecía Jovenel Moïse. Lo mismo aseguró la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Los territorios controlados por esta alianza son importantes en términos de electorado. Hay una élite político. Normalmente estas pandillas
están a servicio de esta élite. Por ejemplo, si uno mira bien, las pandillas donde actúan en los barrios populares. O sea, ellos nunca van a actuar en los barrios donde viven los ricos. No han hecho cosas que puedo decir que los ricos no pueden bajar a sus negocios cuando los negocios de los ricos, de la clase supuestamente élite, ¿dónde están estos negocios? Están más o menos en la cercanía donde vive la gente normal, la población. Y estas personas no le han pasado nada. Uno pregunta, hay sospecha, ¿por qué esas personas que tienen tanto dinero no les ha pasado nada? Nunca les ha tocado como le ha tocado el pueblo haitiano. El G9 controla completamente las áreas de Martissant Village de Dieu, Grand Ravine, Bas del Mas, Bel Air, Cité Soleil, Fort Dimanche y muchas otras emplazadas principalmente en la zona central de Puerto Príncipe y en los accesos norte y sur de la zona metropolitana, lo que en la singular geografía haitiana le da una excepcional capacidad de aislar a la capital del resto del país. Las bandas nos persiguen y nos disparan. Tengo 8 hijos y mi mujer conmigo, así que he venido aquí para sobrevivir. El prontuario delictivo de las bandas, incluyendo la G9 y su líder Jamie Cherizier o Barbecue, es inagotable e incontable, según reseñan medios internacionales y locales en Haití. Recientemente circula un video en redes sociales donde se ve a un pastor bendecir los machetes para defenderse de los delincuentes, asegurando también que Jesús ordenó que debe comprarse un cuchillo. ¿Será este el inicio de una revuelta o conflicto entre las pandillas y los demás ciudadanos de Haití? Vamos a orar, pero dejen sus ojos abiertos y repitan conmigo: Señor, ahí está mi machete, bendícelo. Cuando lo uso en contra de un bandido, que lo tiro para adelante o para atrás, que corte carne y hueso y que desbarate cualquier bandido, Señor, ahí está mi machete. Es obligado tenerlo por la situación del país. El Señor Jesús me dijo de comprarlo, ya ahora es tiempo. Fortalece mis brazos, mis dedos, mi inteligencia. Usa mi machete para cortar carne, hueso y desbaratar al bandido. Amén. Yo entiendo que esa intervención, que es, digamos, el objetivo primario de los Estados Unidos, es recuperar a sus nacionales secuestrados, plagiados por los haitianos. Tras la intervención tiene que venir también una reacción por parte de esa misma, ese grupo interventor, porque por lo general, una vez que si se logra salvar a los secuestrados, porque también estamos hablando de una banda enloquecida, es decir, pedir esa cantidad de dinero y además secuestrar a norteamericanos, se sabe que es un asunto casi imposible, que no se va a cumplir. Y si matan a un norteamericano, va a crear todavía una situación de fuerza mayor para el empleo de la fuerza. Ahora bien, ¿qué es lo que procede? Una vez, ¿qué es lo que yo haría? ¿No? ¿Qué es lo que ellos harían? Porque lo han hecho ya en Afganistán, lo han hecho ya en Libia. Digamos, rescatan a las personas secuestradas y luego incitan, porque todas las iglesias protestantes de Haití están al mando de machetes a los fieles y diciendo que hay que para recuperar la paz y la tranquilidad en contra de las bandas. Una de las tácticas que en la actualidad usa Barbecue es controlar el paso de varios bienes, entre ellos el combustible. Recientemente se hizo público un video donde se veía una bomba de gasolina incendiarse. A pesar de eso, las gasolineras en las zonas fronterizas están abarrotadas en todo momento y es común ver largas filas de haitianos que cruzan a esta parte de la isla a abastecerse de combustible. Incluso los policías haitianos cruzan varias veces al día, pero retornan todos a su país, simplemente como si fuera un pase normal. Cuando nosotros escuchamos decir que bandas armadas cruzan por la frontera a cargar de combustible en Elías Piña, se supone que tienen que pasar por ahí. Señorita Céspedes, y hay la una vida, barricada de personas del ejército. Miren, en la vida se vive de realidades. Entonces, yo no puedo contestarle algo que no tiene ningún sustento.
Aquí nosotros como le dije, no tenemos conocimiento de el primer caso de que un actor no estatal entre armado aquí. No tenemos el primer caso sobre eso. Entonces, yo no quiero contestarle algo que no tiene ningún tipo de evidencia, ¿no? No han atrapado en esas requisas, porque veo que las personas que vienen con bultos, el CESPRON le hace una especie de revisión. Sí. Se han encontrado armas, cualquier persona que hayan tenido que devolverla porque tenga armas en el lo que el haitiano común y corriente generalmente trata de pasar son artículos como cerveza, cigarrillos, cosas que ellos tengan salidas de venta rápido. Entonces, como esa cosa, ellos no pagan impuestos por eso. De acuerdo a lo que nosotros podemos comprobar, en Puerto Príncipe la situación está difícil. ¿Qué se siente en la frontera? La gente está preocupada en Santo Domingo por todo lo que se dice que está pasando en Puerto Príncipe, pero además tiene temor de que algo de eso pueda cruzar a República Dominicana y afecte la paz de los dominicanos. ¿Qué usted pudiera decirnos sobre eso? Mire, realmente el pueblo haitiano está pasando por una crisis político, económico y social. Pero aquí en la frontera no se siente esa ola de violencia que se está viviendo en Haití. Y quiero mirar a la cámara para decir de manera categórica que la frontera está tranquila, la frontera está segura, no hay ningún tipo de evidencia de que haya una amenaza que afecte la integridad territorial de nuestra nación. No existe ningún tipo de amenaza para los ciudadanos dominicanos hasta el momento. Pensar que Haití es una amenaza militar, estoy hablando desde el punto de vista convencional, para la República Dominicana es una locura. Porque Haití es el país más pobre del hemisferio occidental. Y para más remate, no tiene fuerzas armadas, ¿verdad? Que ese es otro punto que debemos tocar. No tiene fuerzas armadas. Entonces, pensar en eso, que es una amenaza militar, no lo es. Quiero que se me entienda. No es que las Fuerzas Armadas no infieran en el problema. Estoy hablando de que pensar que ellos son una amenaza militar, ¿verdad? No lo son. El magnicidio del presidente Jovenel Moïse, el desabastecimiento del combustible, el secuestro de 17 misioneros estadounidenses y canadienses y la solicitud a la fuerza de Jimmy Chelesier, alias Barbecue, quien pidió la dimisión del primer ministro y a quien amenazó con desalojarlo del poder a costa de sangre, son solo algunas de las recientes situaciones que se han dado en Haití, por lo que República Dominicana ha tenido que tomar acciones. Pensar, y es la advertencia, que esa situación así, que Haití desvalido, que Haití sin fuerzas militares, Haití en la situación que está, con todos los problemas que tiene, siendo el país más pobre del hemisferio occidental, pensar que ese no es el problema, la amenaza más grande que se le ha planteado jamás al Estado Dominicano, es una actitud que podríamos pagar muy caro. En más de una ocasión, el presidente Luis Abinader le ha pedido a la comunidad internacional ayudar a Haití. Incluso lo hizo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero parecería que el caso ha sido omiso. Desde que asumimos el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma con urgencia y de una vez y por todas
la crisis haitiana como una de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Por estas declaraciones, el ministro de Asuntos Extranjeros y Cultos haitiano, Claude Joseph, dijo que la isla no tiene presidente en una entrevista que concedió a un medio internacional y que el primer ministro haitiano no se hace pasar por el portavoz de la isla, según aseguró el canciller, quien luego dijo que fue malinterpretado. Tras las declaraciones de Claude Joseph, la Comisión Nacional de Migración anunció 4 medidas preventivas ante la situación que vive Haití, que va desde limitar a los casos de emergencias las atenciones de haitianos en hospitales dominicanos, auditar el plan de regularización migratoria realizado en 2014 por el gobierno de Danilo Medina, establecer oficinas para identificar a los extranjeros en el país y acordar con sectores productivos nacionales un sistema de contratación de la mano de obra. El gobierno de la República Dominicana entiende que la regulación y control del movimiento de personas que entran y salen del país es un derecho inalienable y constitucional del Estado dominicano. En este sentido, ante el deterioro progresivo de las condiciones políticas, económicas y sociales de Haití, debemos actuar con responsabilidad y firmeza para proteger la seguridad interna, la soberanía de nuestro territorio y la salud de todos los ciudadanos. Los reportes de la prensa internacional y los informes de inteligencia sobre Haití confirman que las bandas criminales que controlan gran parte de su territorio impiden el abastecimiento de combustible, paralizan la actividad productiva, la disponibilidad de alimentos y la imprescindible atención médica, poniendo en riesgo el bienestar de la población. Previo a estas medidas, el gobierno también había anunciado limitar y supervisar visados a estudiantes haitianos, disposición que fue calificada como exagerada por algunos sectores. La responsabilidad es proteger la seguridad del pueblo dominicano y la frontera está segura. Y vamos a garantizar de que siga así. Hemos incrementado en más de 3.500 hombres en la seguridad de la frontera. Tenemos todos los servicios de inteligencia trabajando en ese sentido y seguiremos tomando las medidas para garantizar la integridad de nuestra frontera, de nuestro territorio y que el país no se afecte por la inestabilidad de la República de Haití. Todos los estudiantes haitianos que están aquí en el país no cambian su estatus, continúan su estatus y no van a tener ningún problema aquí. Lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlo, porque yo tengo que proteger a este país y chequear de que aquí no entre nadie de bandas ni de que estén ligados a otros sectores camuflajeados. Las facilidades que se le dieron a esos estudiantes se lo dio este gobierno y lo que estamos diciendo es que no va a ser automático, que se va a tener que chequear en cada caso. Otra cosa que ha llamado bastante la atención en medio de las circunstancias es el video de un joven que se autoidentifica como haitiano y asegura que en algún momento esta parte de la isla también era de los haitianos. Luego jóvenes vestidos con uniforme del ejército respondieron que harían cualquier cosa por defender a República Dominicana. Casi todos los haitianos, los chicos haitianos saben eso, que toda la isla nos pertenece. Tenemos que ir a sacar a los dominicanos, o no sé si vamos a regalarlo una pequeña isla. Yo tengo plena confianza, óigase bien, en esas Fuerzas Armadas que están comprometidas en la frontera. Yo no me estoy refiriendo simplemente al establecimiento regular de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que hacen una labor de gendarmería ahí. Yo estoy hablando de cómo el gobierno dominicano ha ido, ¿verdad?, reforzando esa frontera, llenándola de unidades tácticas, ¿verdad?, que tienen un comportamiento en ese sentido. Confío plenamente en los mandos militares y no se entienda como cortesía. La mayoría fueron mis alumnos, estuvieron bajo mi mando y los conozco, por eso los digo, ¿verdad? Por eso los señalo. Entonces, yo tengo plena confianza en ellos, porque están haciendo, según lo que yo estoy viendo y lo que la gente no ve, ¿verdad?, lo que yo veo, ¿verdad?, están haciendo lo que tienen que hacer. Y lo que harán puede sobrepasar mis expectativas. ¿Usted sabe por qué? Le voy a dar un detalle individual.
Mire, el ministro de las Fuerzas Armadas, que es el líder de ese alto mando, la gente no sabe que es un oficial de Fuerza Especial, que es un oficial de una unidad antiterrorista, de la que yo fui fundador y yo fui su comandante. General, la gente en Santo Domingo sobre todo está ansiosa por lo que pasa en Haití. Conocer la zona fronteriza necesita de muchas imágenes porque no es lo mismo que llega en videos, en redes sociales a lo que pasa en la frontera realmente. Sin embargo, hay una pregunta que nos hacemos de manera permanente: ¿cómo nos afecta a República Dominicana, a los que estamos de este lado de la frontera, la situación que en este momento vive Haití? Bueno, Haití es un país libre, independiente, que tiene sus propias particularidades. El lado dominicano no se siente cualquier desestabilidad que pudiera haber en territorio haitiano. Tenemos amenazas por el G9, las famosas bandas pandilleras, criminales, a los que la gente solo de ver los actos que cometen tiene derecho a sentir miedo. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabe República Dominicana? ¿Qué saben los organismos de seguridad? Que sea información suficiente para utilizar en beneficio de la protección del país, del G9 y las demás bandas armadas. Mire, lo que nosotros sabemos es que las bandas controlan cierta parte del territorio haitiano, pero hasta el momento de hoy esa crisis de seguridad que existe en Haití no representa ningún tipo de amenaza para la integridad territorial de nuestra nación, ni perjudica la seguridad personal de los ciudadanos dominicanos. No le hagan caso a todas las versiones que están ocurriendo. Usted pudo constatar, y su equipo también, con sus ojos, de que la frontera está completamente normal, con el flujo comercial normal. Aquí no se ha escuchado ninguna detonación de disparos, ni del lado haitiano ni del lado dominicano. Las cosas que están ocurriendo aquí actualmente son propias de todas las fronteras del mundo. Todo aquí está normal, repito, para los que se sienten preocupados por eso. Aquí todo está normal. Muy bien, gracias, general. A su orden siempre.